Bien, este va a ser un video que francamente no sé cuánto dure y realmente voy a tratar de mantenerlo simple en el ámbito de la edición, ¿ok? Pero realmente no podía seguir guardando silencio en cuanto a esto. Lo que sucede en mi país no es algo nuevo. Protestas contra la dictadura comunista ha habido desde el año 2002, ¿ok? Yo empecé a protestar contra el gobierno de Hugo Chávez en el año 2002, yo tenía 10 años. Y a partir de ahí, ahorita tengo 32 y seguimos protestando contra la dictadura comunista. Esta vez es Nicolás Maduro, sí, pero ha sido Nicolás Maduro desde hace casi 9 años. Bien, si no es que un poco más, ¿ok? Porque Chávez muere en el año 2013 y deja encargado, si se quiere, a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que en todos los puntos de la historia contemporánea de Venezuela, desde el año 2002 en adelante, he estado presente en protestas. Pero una de las más importantes y que me llamó la atención, y la tengo tatuada en el cerebro, es lo que pasó en el año 2002 para ir a 2003, específicamente en diciembre, que fue el paro de la industria petrolera. Bien, mi papá trabajaba para PDVSA y la razón por la que se van al paro me impactó muchísimo porque mi papá en ese entonces, hace 22 años, él me decía que en Venezuela íbamos a terminar como en Cuba. Que no se iban a conseguir las medicinas, que no se iba a conseguir la comida, que la gente iba a pasar hambre y todas esas cosas para mí fueron como que, ok, no podemos permitir que esto ocurra. Y me llamaron exagerado, se burlaban de mí en el liceo, se burlaban de mí, bueno, se burlaban de nosotros los familiares. Había gente que después de que votan a mi papá por unirse al paro petrolero, nosotros perdimos la casa, nosotros perdimos calidad de vida, si se quiere, perdimos muchísimas cosas. Y había segmentos de las familias que celebraban eso. Sucede que a nosotros siempre se nos vio como los malos. Sucede que a nosotros siempre se nos vio de esta forma como que éramos muy exagerados. Y al final el tiempo nos dio la razón. En Venezuela, la gente se muere en los hospitales por no conseguir medicinas. En Venezuela la gente se muere de hambre, hurgando entre la basura. En Venezuela la gente se muere por el AMPA, por el crimen organizado y por tantas razones que es absurdo, o sea, es ridículo no mirar hacia atrás y poder decir, te lo dije, ¿sabes? Nosotros sabíamos que esto iba a terminar así. Nosotros lo supimos desde siempre y nosotros fuimos exagerados. Nosotros fuimos las personas que básicamente no sabíamos de lo que estábamos hablando. Bien, la gente se reía en nuestras caras y al final siempre tuvimos razón. En los hospitales, como bien lo dijo Jordan Peterson hace algún tiempo, la razón por la que se mueren los niños en los hospitales de Venezuela, el médico no puede poner que fue inanición, no puede poner que fue por hambre, porque ese médico va preso. Bien, y hasta ese punto hemos llegado. Persecución, tortura. Hemos llegado a crímenes de lesa humanidad. En el año 2003, quiero pensar, cuando fue la masacre de Puente Llaguno, teníamos a Nicolás Maduro en persona disparándole a los manifestantes que estaban en contra del gobierno de Hugo Chávez. Bien, y eso a mí nunca se me va a olvidar, porque él es actualmente el presidente de Venezuela. Y es una persona que está grabada en televisión nacional, incluso, disparándole a la gente para defender un movimiento revolucionario. Cámara de Venevisión, tal como relató posteriormente el reportero. Sucede que el gobierno de Hugo Chávez duró lo que duró hasta su muerte porque el precio del barril del petróleo era muy alto, muy alto. Y bueno, eso sostuvo
lo que fue la economía venezolana en una especie de opulencia. Venezuela era un país muy rico y ya nosotros veíamos por dónde iban las cosas. Regalaba plantas eléctricas, regalaba autopistas en otros países y era como que, men, ¿y Venezuela para cuándo? ¿Sabes? Y creo que esa era una de las mayores sensaciones de alerta que nosotros teníamos. ¿Venezuela para cuándo? Chávez no se había muerto en el año 2013 y ya había colas en los supermercados. Sí, la gente dice que no, Venezuela está así por las sanciones del imperialismo de Estados Unidos. Y es como que, men, cállate. O sea, no sabes de lo que estás hablando. En Venezuela la gente está pasando hambre principalmente porque es un fucking gobierno comunista. ¿Ok? Es un fucking gobierno comunista. ¿Cómo laboran? ¿Cómo funcionan los gobiernos comunistas? Primero y principal, llegan al poder a través de lo que son las actas, a través de las urnas de votación. Y después, para que los entreguen, salen con plomo. Bien, aparte de eso, ellos igualan a todo el mundo, pero los igualan hacia abajo. ¿Ok? Los igualan hacia lo que es la pobreza. Cuba, de ser un país súper rico y uno de los países con mayor índice de alfabetización, al menos del continente americano, y pueden verlo en libros de Nicolás Márquez, por ejemplo, bien, pasó a ser uno de los países más pobres de la región. Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, pasó a ser uno de los países más pobres de la región. Argentina, uno de los países más ricos del mundo, o uno de los países más importantes del mundo, llegó a ser uno de los países más pobres de la región. O sea, no hay manera en la que tú digas que el comunismo ayuda a la gente. El comunismo solamente ayuda a las personas que están en el poder. Y es ahí donde está el problema. El mismo Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, estaba en la quiebra después de 3 años. ¿Ok? Y entonces eso te da mucho que pensar, porque en la historia no se te suele enseñar esto. ¿Bien? Es algo que uno va viendo a través de la investigación y a través de buscar formas como refutar las estupideces que dice la gente, que tú llegas al punto en el que tú te das cuenta, o sea, tienes que ser muy imbécil para apoyar este tipo de cosas. O tienes que ser muy malo. ¿Bien? Que es otra de las cosas que dice Nicolás Márquez, es otra de las cosas que puede decir, por ejemplo, Axel Kaiser, es otra de las cosas que puede decir, por ejemplo, Agustín Laje en uno de sus libros. ¿Ok? O eres muy imbécil para apoyar este tipo de cosas, o francamente eres muy mala persona. Y es ahí donde está el detalle. ¿Cómo puedes tú apoyar a una ideología que lleva más de 150 millones de muertos en el mundo? O sea, no puedes. ¿Bien? Y fíjense que siempre la culpa es del imperialismo yanqui, ¿ok? La culpa siempre es de los Estados Unidos. O de los gorriones como con Mao Zedong. O de cualquier punto en el que haya sido el Holodomor. O sea, básicamente en Rusia la Unión Soviética acabó con los pobres. ¿Cómo? Matando a los pobres. O sea, es hasta ese punto a donde llega todo lo que es el comunismo y su poder en el mundo. Bien, básicamente el comunismo se traduce en muerte, en hambre, en muerte por hambre, bien, y opresión. Bien, el pueblo venezolano ha estado oprimido, quizá no desde que Chávez tomó el poder. Hay gente que sí, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Chávez llegó al poder siendo un demócrata y muchas personas de repente te podrán decir, no, el pana empezó muy bien, pero después todo se fue a la mierda. El pana podrá haber empezado muy bien. Todo se fue a la mierda de cualquier forma, ¿ok? Y es ahí donde está el detalle. Las colas por comida. El querer comprar comida y no poder porque no se consigue o porque el precio es excesivamente alto. Yo lo veía de esta forma. Los platos típicos de un país. ¿Bien? En Venezuela es el pabellón. El pabellón es el plato típico de Venezuela. El plato típico de Venezuela posee carne mechada. ¿Bien? Caraotas, lo que podemos llamar frijoles negros, porotos negros. ¿Bien?
arroz y tajadas. ¿Bien? Que es plátano frito. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque en Venezuela llegó un punto en el que tú no te podías hacer un pabellón. Porque o no conseguías el arroz, o la carne era excesivamente cara, o no conseguías los porotos, no conseguías las caraotas. En fin, X cosa. ¿Bien? Un país se ha ido a la mierda, y permítanme que lo diga con toda la seguridad del mundo, un país se ha ido a la mierda, ¿ok? Cuando no puedes ni conseguir los requisitos para el plato típico, o no los puedes comprar, weón. ¿Bien? Entonces partamos de ese principio. En Venezuela la gente se muere de hambre, weón. En Venezuela la gente se muere de hambre. Y es ahí donde está el detalle. Es ahí donde está el punto al que yo necesito llegar con este video. La gente se muere de hambre en Venezuela. La gente tiene hambre. La gente tiene ira. ¿Por qué? Porque podrás trabajar todo lo que tú quieras. ¿Bien? Pero no puedes tener nada en tu nevera si no tienes un familiar desde afuera que te envíe la plata. Y es ahí donde está el detalle, o sea, mierda. O sea, la gente gana $3 al mes. Weón, ¿qué haces tú con $3 al mes? Es absurdo. ¿Ok? Pero la gente desde afuera sigue apoyándolos. La gente, los comunistas de Starbucks, los comunistas que tuitean desde sus iPhones, porque sé que son ustedes malditos, los que apoyan dictaduras como esta. El imbécil del Roger Waters, por ejemplo. ¿Qué molleja de imbécil tiene que ser ese mamagüevo? O sea, o eres realmente muy mala persona, o eres un imbécil. ¿Bien? Roger Waters o es mala persona o es un imbécil. ¿Bien? Yo recuerdo que llegué a comer comida con gusanos en Venezuela. ¿Bien? Arroz que cuando tú lo preparabas, había larvas de cosas flotando en el agua del arroz. ¿Bien? Hasta ese punto. Cuando llegué acá a Chile en el año 2018, una de las cosas que nos dijimos mi hermana y yo fue que nunca más íbamos a comer arroz con gusanos. ¿Bien? Y esa es una de las cosas más importantes que les puedo dar. Y ese es el contexto al que yo quiero llegar. La gente comía comida con gusanos con tal de no pasar hambre. La arepa, el plato insigne de la cocina venezolana. ¿Ok? No conseguías la harina de maíz precocida, si mal no recuerdo, para poder hacerlo. La gente resolvió haciéndolo con yuca, con plátano. ¿Me entiendes? La carne... La gente no podía comprar carne, weón. La gente no puede comprar carne, weón. ¿Qué hacía la gente en 2018 cuando yo me vine? La concha del plátano la cortaba, la condimentaba, y eso era lo que llamaban ellos carne. Mamagüevo, es lo mismo que pasa en Cuba. ¿Ok? Es lo mismo que pasa en Cuba. Bien, hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese fucking punto hemos llegado. La gente tiene hambre. La gente está enferma. La gente está cansada de más de lo mismo. Cosa que me parece importante que ocurra en este punto. ¿Por qué? Porque en 2018 todavía mucha gente seguía apoyando a Nicolás Maduro. Y muchos años atrás también seguían apoyando a Hugo Chávez. De nuevo, porque eres un ignorante, porque eres mala persona o porque eres un imbécil. ¿Bien? El nivel de deterioro de la educación a nivel de Venezuela es espantoso. El nivel de deterioro de la infraestructura de Venezuela es espantoso. El nivel de vida que tiene la gente en Venezuela, si es que eso se puede llamar vida, es espantoso. Y hay dos tipos de Venezuela, no me malinterpreten. A ver, está la Venezuela que está en una cúpula, que es gente que tiene dinero y puede hacer desastre. Y está el resto de Venezuela pasando hambre. ¿Bien? Luchando por un puñado de dólares al mes por decir que trabajas. Porque al final del día, la plata se da por la gente que envía plata desde afuera. Bien, la gente que puede tener un poco más de plata es porque las personas que estamos afuera enviamos plata.
¿Bien? Y gente que subsiste, gente que puede vivir de repente un poquito mejor que otros. Pero es eso, weón. La gente pasa hambre. En mi país la gente pasa hambre constantemente. Me sorprende haber llegado hasta el punto del 29 de julio por la razón de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿ok? Yo me fui de Venezuela y ya yo no tenía esperanza de que eso cambiara en ningún punto. ¿Bien? ¿Qué sucede? Para que los malos triunfen, los buenos no tienen que hacer nada. ¿Ok? ¿Bien? Básicamente eso. Estoy parafraseando una cita de alguien que no recuerdo quién es. Pero, ¿qué sucede? Todo esto es culpa, obviamente, del comunismo. Pero también de la falsa oposición de Venezuela. ¿Bien? Todo lo que es Enrique Capriles Radonsky, todo lo que es Leopoldo López, Lilian Tintori, todo lo que es Henry Ramos Ayub, todos esos malditos tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo en Venezuela también. De Juan Guaidó, también es culpa de Juan Guaidó. Ni siquiera quiero empezar a hablar de Juan Guaidó. Bien, para que los malos triunfen, los buenos tienen que simplemente no hacer nada. ¿Ok? En Venezuela, por la represión del régimen, cuando te pasan tanquetas por encima, Mierda, marico. a gente que está protestando con, no sé, escudos hechos de cartón, bien, tienes el uso coercitivo de la fuerza en contra tuya. Y murieron más de 100 personas. Han muerto todos estos años cientos de personas. Fuera de los que han muerto por no conseguir medicinas, fuera de los que han muerto por no conseguir comida, ¿ok? En protestas han muerto al menos más de 150 personas, reprimidas por el régimen de Maduro. Porque es ahí donde está el detalle. Todas estas personas virtualmente han muerto en vano. ¿Bien? Virtualmente. ¿Por qué? Porque son jóvenes a los que les han disparado bombas lacrimógenas directamente al pecho. Son jóvenes a los que les han disparado tiros. ¿Ok? Los grupos terroristas del Estado, como son los colectivos, los Tupamaro y toda esa gente. Bien, todos ellos han atentado contra las vidas de los manifestantes en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día. Ven, que ven. Son pistolas, ven. Bueno, ven. Dale, que viene para acá, aquí. Graba lo que están haciendo, graba. Estamos con nuestro derecho, no estamos haciendo ni estamos con violencia a nadie. Mira lo que están haciendo, Dale, pósame, sígueme posando, que te ves bello. Grábalo. Sígueme posando, anda. Dale. Y de nuevo, para que los malos triunfen, los buenos no tienen que hacer nada. Y Enrique Capriles Radonsky supuestamente ganó las elecciones en 2014. Se las entregó a Maduro para que no hubiese un baño de sangre. Contemos toda la gente que ha muerto desde aquel entonces hasta ahorita por todos los motivos que ya expliqué. Toda la gente que ha muerto en protestas como por ejemplo en 2017. Bien. De repente logra salir Leopoldo López de la cárcel y se acabaron las protestas. Bien. Lilian Tintori. ¿Cuántas veces no se rasgó las vestiduras por Venezuela y al final del día está en España muy contenta? Y la gente que murió en esas protestas, adiós, gracias.
gracias por su servicio, me parece lo más mamagüevo que puede hacer la gente. Están en el exterior o están incluso dentro de Venezuela, enchufadísimos, con toda la plata del mundo, y la gente que dio la vida defendiendo sus ideales, ellos se los pasaron por el orto. ¿Bien? Se las pasaron por el orto para ellos estar enchufados con el gobierno y terminar en nada. La gente tiene sueños de que este gobierno va a caer desde 2014. Al menos el de Nicolás Maduro. El de Hugo Chávez ya dije que es del año 2002. Bien, y llegamos al punto del día de hoy. ¿Qué ocurre con las elecciones del día 28? Las elecciones del día 28 son básicamente un fraude electoral. Pero son básicamente un fraude electoral de los muchos que están ocurriendo en el país desde hace aproximadamente 18 años, weón. O sea, desde el año 2006, más o menos, give or take, tengo yo recuerdos de que se cantaba fraude en elecciones. Y estaba vivo Hugo Chávez, weón. Y ya desde ese entonces se cantaba fraude en elecciones. Flash forward 18 años, ¿bien? Estamos en el año 2024 y sigue habiendo fraude en las elecciones. Esto no es nuevo, no es algo nuevo, ¿ok? Quizá lo que es nuevo es que María Corina Machado tuvo 2 dedos de frente que no tuvieron ninguno de los mamagüeos que vinieron antes, ninguno de, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, Lilian Tintori, Leopoldo López, Juan Guaidó, Henry Ramos Ayub y toda esa cuerda de mamagüeos. No tuvieron los 2 dedos de frente, o sí los tuvieron y tuvieron que hacer la vista gorda para que no les cortaran el suministro de dinero, bien, de tener un respaldo de las actas de las votaciones. Y es ahí donde está el detalle. Tenemos un nuevo presidente electo, como quizá también lo tuvimos en 2014, bien, pero el día de hoy tenemos cómo comprobar que pudo haber sido un fraude. As we speak, mientras nosotros estamos teniendo esta conversación o ustedes están viendo este monólogo, francamente, el gobierno de Nicolás Maduro está perfectamente fabricando actas nuevas para que coincidan con la falacia, la basofia que ellos alcanzaron a publicar el día 29 de julio en la madrugada. Parece que el pueblo por fin quiere un cambio. Y esta vez hay cómo demostrar que hubo los votos necesarios para que ese cambio se produzca. Pero ¿qué pasó? Nicolás Maduro antes de las elecciones salió a decir que iba a haber un baño de sangre. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Y ya hay más de 15 muertos a nivel nacional, tanto por la policía, por la Guardia Nacional Bolivariana o por los grupos paramilitares, los Tupamaros, ¿bien? Y los colectivos chavistas. Las autoridades en las zonas populares de Venezuela son los colectivos. Y eso pasa aquí, y como obviamente están parcializados con el Estado, porque son básicamente unos mamagüevos con una ínfima proporción de poder, entonces ellos lo que hacen es defender su ínfima proporción de poder. Bien, y salen a disparar y a matar a los que están protestando. Entonces, por todo eso, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los colectivos, la gente hoy en Venezuela está muriendo por protestar. Bien, están yendo a las casas de la gente y la están secuestrando. Personas que estuvieron en las votaciones, bien, como miembros de mesa, ¿ok? Encargados de supervisar todo eso, los están secuestrando. Están secuestrando a, you name it, cantidad de venezolanos opositores, personas que realmente pertenecen a lo que es el gobierno de transición que va a ser de Edmundo González, el gobierno de María Corina Machado. Bien, y los están desapareciendo. Y es ahí donde está el detalle. Este gobierno es bolivariano para lo que le conviene, ojo.
como todos los gobiernos comunistas, son básicamente una falacia andante. Pero, ¿qué sucede? Simón Bolívar tenía dos frases muy importantes que voy a parafrasear en este punto, ¿bien? Para demostrar qué tan bolivarianos son ellos. La primera de todas es que maldito sea el soldado que alza sus armas contra el pueblo. Bien, obviamente están los soldados alzando las armas contra el pueblo y las tanquetas que le pasan encima a los manifestantes que son el pueblo, ¿ok? Y que una persona no puede durar muchos años en el poder porque el pueblo se acostumbra a que él los mande y él se acostumbra a mandar al pueblo. Y son las dos frases bolivarianas más importantes y las primeras que se pasan por el orto. ¿Bien? Entonces, hasta ahí llegamos al punto del día de hoy. No es una revolución bolivariana si estás destacando principalmente las frases de Simón Bolívar. Y yo no soy fanático de Simón Bolívar, bajo ningún concepto, ¿ok? Pero, si tú faltas a las ideas de Bolívar, tú no puedes llamarte una revolución bolivariana. Aparte de eso, la OEA, la ONU, nunca es tarde para demostrar que eres un inútil de mierda que no sirves para nada, weón. O sea, la situación en Venezuela, nos están matando, tienen, weón, 25 años matándonos y la gente no hace nada. O sea, weón, me siento como la ridícula esta que estaba bailando. Bailo porque nos están matando y ustedes no hacen nada. ¡Nada! Bailo porque ustedes no hacen nada. Ustedes no hacen nada. O sea, huevón, nos están matando. A los venezolanos nos están matando. ¿Ok? En el exterior, como pasó con el teniente Ojeda acá en Chile, nos están matando. ¿Ok? En el interior del país nos matan de hambre, nos matan por la inseguridad, nos matan por falta de medicamentos, de enfermedad. Y, weón, no pasa nada. Nadie hace nada, weón. Nunca sirven para nada. ¿Bien? Estamos ante una crisis migratoria que casi 8 millones, por no decir que más de 8 millones de venezolanos han dejado el país. Y están en todos los rincones de América y están en Europa, en distintos puntos, y parece que a la gente no le importa. Es lo que puede decir gente como Nayib Bukele, que si esa situación se arregla, se les acaban los viajes, se les acaban los patrocinios, se les acaba el dinero que robar. ¿Bien? Porque es así, weón. O sea, si tú te pones a verlo, tiene toda la lógica del fucking mundo. ¿Bien? Los ves y básicamente son eso. Burocracias inútiles que solamente sirven para tener dinero en el bolsillo y ya está. Gente que no va a hacer nada por salvar a Venezuela. Y que los venezolanos tienen que salvar a Venezuela, pero no hay armas con que salvar a Venezuela. Tenemos son las actas de la votación y más nada. Aún no se sabe cuál es el resto de la estrategia de María Corina Machado. No se sabe y no creo que lo sepamos hasta que llegue el momento determinado de saberlo. Y uno no puede evitar sentir miedo. Miedo por los que están adentro. Miedo por los que estamos afuera, sí, hasta cierto punto, X. Pero miedo por los que están adentro. Porque hay tanta gente pasando hambre, hay tanta gente muriendo por no tener medicamentos, hay tanta gente muriendo, perdiendo la vida en la nada, en la miseria completa, total y rotunda, que uno no puede evitar sentir miedo por esa gente. Yo tengo 32 años hoy en día y el gobierno de Hugo Chávez se montó porque él fue nombrado presidente, si mal no recuerdo. Él gana las elecciones en el 98 y empieza en el 99 a gobernar. Básicamente yo iba a cumplir 7 años y hoy en día tengo 32. ¿Ok? 25 años en los que nosotros no hemos visto un cambio de mando, no hemos visto la alternancia de poderes, porque obviamente todo es el chavismo. Los militares
están a favor de Nicolás Maduro, ¿bien? Y están a favor de Hugo Chávez. La policía está a favor de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces, los venezolanos realmente no tenemos cómo luchar más allá de con escudos de madera, escudos hechos a punta de barriles, escudos hechos a punta de cualquier cosa, con una franela a pecho desnudo y aguantando balas, men. A los venezolanos nos están matando y nadie hace nada. A los venezolanos tienen 25 años matándonos y nadie hace nada. ¿Ok? Al menos 22 de esos 25 años. Los venezolanos tienen 22 años matándonos y nadie hace nada. Podría decir muchas más cosas, pero creo que esto lo resume. Y lo resume en cierta forma muy bien. Yo trato de mantener mis espacios apolíticos. Bien. Trato de mantener mis espacios apolíticos lo más que puedo. Porque las personas que ven mis videos en YouTube no son personas que estén interesadas en ver necesariamente más basura de la que ya tienen en su día a día. Es gente que está de repente interesada en aprender. Es gente que está interesada en pasar un buen rato viendo cómo yo me emociono con la música. Que créanme que es 100% genuino las veces que me ven súper emocionado. Porque yo no escucho la música antes de reaccionarla o analizarla. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque el pueblo venezolano tiene esta oportunidad que se ve más clara ahora que nunca. Y no sé qué esperar. Y quiero pensar que todo va a salir de la mejor forma y que vamos a ser libres pronto. Y quiero, desde afuera, lo más que puedo hacer, más allá de lo que ya hago por retuitear cosas, por repostear cosas en redes sociales, inundar las redes sociales de cosas. Quería principalmente hacer este monólogo como una especie de statement. Bien. Quería hacer este monólogo para hacer ver al mundo, o al menos a mis 2000 suscriptores, qué es lo que está pasando en mi país y dar la cara. Dar la cara como lo he hecho en otras oportunidades, dentro de mis propias limitaciones. Y simplemente demostrar que estamos aún en lucha. 22 años después seguimos en lucha. Y eso es todo. Muchas gracias.